comenzó lo que era el cristianismo, se convierte en un Estado. Y comienza la perversión del cristianismo. En 1095 pasaron 10 siglos y comienzan entonces los papas a controlar los reyes, los emperadores, la política, y escuchan que llegaron a Jerusalén los moros, y entonces en 1095 se inician lo que fueron 7 cruzadas, el tiempo de las cruzadas, donde fueron los esfuerzos del Vaticano por recuperar la Tierra Santa de los musulmanes o de los maometanos. Y ahí asesinaron y quemaron e incendiaron las sinagogas, mataron musulmanes, mataron de todo. El Papa anuncia en el siglo VI por primera vez hasta el siglo XII que no es cuando el papado alcanza su cenit. Actualmente nos damos cuenta que la palabra papa significa padre o jefe universal. Y aquí en la tiara le ponen en el siglo VII al Papa Vicarius, en latín Vicarius Dei Filii, que actualmente todavía trae esta inscripción que significa vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa el que representa o el que está en el lugar de. O sea, al Papa se le nombra como el representante de Jesucristo en la tierra. Cerca del año 500 comienza a limitarse solamente a Roma, después se convierte en el Papa de todas las personas adheridas al Sacro Imperio Romano, y el primer Papa reconocido fue Gregorio I en el año 590 después de Jesucristo. En ese tiempo, este libro que se llama las Sagradas Escrituras, y que es el único instrumento que Dios nos ha dejado para que el ser humano salga de las tinieblas, y es el único libro que contiene verdades absolutas, este libro en el año 500 después de Cristo se cierra por el Papa Gregorio I y se manda prohibir que nadie lo puede leer. En el momento en que se cierra la Biblia, el ser humano sustituye y comienza a introducir a la corriente del cristianismo bajo el gobierno del Vaticano aproximadamente 24 herejías en los próximos siglos. En el año 385 se introducen las oraciones por los muertos y la señal de la cruz. ¿Qué significa la persinada? Es un símbolo de superstición de los babilonios que implica que cuando una persona se persina, al hacerse la señal de la cruz, está simbolizando que él está bajo la protección de Dios a través de este símbolo supersticioso. En el año 475 se introduce la adoración a los santos como intercesores. En el año 394 la misa se introduce como el símbolo y el ritual más poderoso de la Iglesia romana. No sé cuántos de ustedes como hombres de Dios sepan lo que es la misa. La misa no es la Eucaristía, la misa no es un rito, la misa es, de acuerdo al segundo concilio de Trento, la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. En otras palabras, acuérdense cuando hablaban en latín, yo fui monaguillo, y gracias a Dios que no fui de los de Estados Unidos porque no me hubieran violado, ¿verdad? Pero aquí en México está gruesa la cosa ya. Cuando entrábamos, yo me eduqué en colegio de lasallistas en México, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estuve en el colegio de La Salle, y entrábamos a la iglesia y el padre decía, introibo al altare Dei, en latín, que significa, me introduzco al altar de Dios. Le contestaba de un cueletífica juventudes meam, cuia tu estudios, cuia me repuliste, inchera me dumbistis, que significa, me introduzco al altar de Dios, y se contesta, a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. Miren ustedes lo que sucedió. El sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento era un hombre que se llamaba el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo y ofrecía en el mes de Tishri, en el 7º mes del año, el sacrificio en el día de Yom Kippur para todo el pueblo de Israel. Muere Cristo y dice Cristo en Hebreos 7, Hebreos 8, que ahí terminan los rituales y los ceremonialismos. Roma se brinca la cruz. Y la misa es la continuación del orden levítico. O sea, siguen ofreciendo sacrificios.
Y ante la Biblia y el libro de los Hebreos, la misa es la más grande abominación que existe dentro de ese sistema religioso. Entonces, pueden quitar los santos en la Iglesia Católica, pueden cantar como nosotros, pueden quitar la confesión, como lo vamos a ver en el Segundo Concilio Vaticano 1962, pero mientras la misa siga, y no la van a quitar nunca, es algo abominable a los ojos de Dios. En el año 485 se establece el celibato sacerdotal. Si tú quieres servir a Dios, no te puedes casar. Y miren ustedes, nada más de enero a mayo de este año, en Estados Unidos, más de 300 sacerdotes pederastas. La pedofilia es una enfermedad de hombres que son atraídos sexualmente por los niños. En la iglesia cristiana oímos, ¿verdad?, que sacerdotes hay un adulterio que se fue con la del coro, etcétera, 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 pero ningún sistema religioso, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los budistas, ni los cristianos evangélicos hemos oído tal abominación en los últimos 3 o 4 siglos. Que 300 hombres hayan abusado de niños menores de 12 años sexualmente. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tiene el sistema. De hacerles creer lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 dice la Biblia, yo les aconsejo, dice Pablo, que si pueden quedarse, quédense como yo. Pablo era viudo y ya no se volvió a casar por el llamado tan especial que Dios le dio. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que quemarse. Entonces la Biblia manda, 1 Timoteo 3, que el obispo sea marido de una sola mujer, que tenga una sola esposa, porque la Biblia está en contra de la poligamía. Y no podemos tener 4 o 5 mujeres al mismo tiempo sirviendo a Dios, como los mormones, tus padrinos. Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿De dónde viene todo esto? De que cerraron la Biblia. Y se creyó que para servir a Dios no hay que casarse. ¿Por qué? Porque el sexo se convirtió en un tabú y se enseñó que era sucio, que era inmundo. Yo me acuerdo de mi abuela todavía materna que nos decía que cuando tenía relaciones con mi abuelo estaba vestida. Le habían prohibido todavía hace 40, 50 años que se desvistiera para tener sexo. Y actualmente hay muchas mujeres en la iglesia que necesitan esa consejería, que todavía tienen miedo de desnudarse en frente de sus esposos. Ya no se habla del sexo en la iglesia porque ahí está el tabú todavía. Ya no se enseña lo maravilloso, como dice Proverbios 5, gózate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, porque el sexo desde la Roma se pervirtió. Y se enseña como algo sucio y como algo feo, y lo es fuera del matrimonio. Pero ¿qué está pasando con Roma? Se está desmoronando el sistema porque sus fundamentos no tienen base en la palabra de Dios. En 593 se establece el purgatorio, que cuando una persona muere y no está totalmente santificada por Roma, ni se le canonizó, ni se le hizo santo, entonces se va a un lugar intermedio donde es purificado, depende las misas gregorianas que se le den. Cuando una persona se muere, de acuerdo a este sistema, se le dan misas gregorianas para sacarlo del purgatorio. Y las misas gregorianas se cuestan actualmente de 500 pesos para arriba. Entonces, de acuerdo al dinero y a la cantidad de misas, se saca una persona y se le evitan sus pecados o su purificación en el purgatorio. En el año 600 se introduce la misa en latín. En el año 787 se introduce el culto a las imágenes y a las reliquias. En el año 850 el agua bendita. En el año 1100 después de Cristo se introduce el pago por las misas. Ahora te casas con flores o sin flores, 500, 250 y de 1000 pesos para arriba. En el año 1190 se comienza a vender la salvación. En el año 1215 se inventa la transubstanciación, que en el momento en que el cura toma esa hostia o ese pan, por un misterioso tremendo, casi esto es brujería, él convierte ese pedazo en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y la persona que toma eso recibe a Jesucristo. Jesucristo se le sale de lunes al sábado y se le vuelve a meter el domingo. En el año 1303 se declara
que fuera de Roma, escucha esto, no hay salvación. El otro día un periodista nos preguntó, ¿qué es una secta? Porque esto es una secta, ¿verdad? Porque fuera de Roma todo es secta. Y le contesté, Roma es la secta más grande del mundo. ¿Por qué? Porque una secta es, recuérdalo, cualquier grupo que se atribuya a sí mismo la salvación. Los mormones dicen que fuera de la iglesia mormona no hay salvación. Los testigos de Jehová, que ellos tienen la salvación. Roma dice que fuera de Roma no hay salvación. Los cristianos jamás decimos, mi iglesia te salva. Los cristianos invitamos a la gente a venir no a una organización, no a una denominación, los invitamos a venir a una persona que se llama Jesús.